¿Has escrito en alguna Muy lógica? buenos días, Carmen. Buenos días, lo habrás escrito en una lógica, pero ahora frente al sismo o los sismos y este desastre que tenemos en varios estados de la República, pues adquiere una dimensión de urgencia plantearse cosas como esta y respuestas de la mano de la pregunta. Gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias a ti, Carmen, y a todo el auditorio. Sí, justamente lo que este temblor ha venido a destapar entre tantas cosas, fundamentalmente es que hay algo más poderoso y más fuerte que destruye que un terremoto, que es la fuerza de la corrupción que estamos viendo en todo el país. Y sí, como bien mencionabas, la lógica un poco que me llevó a escribir el libro es prácticamente la crónica de un sistema económico caduco en donde el gasto público se convirtió en despilfarro, en donde fundamentalmente el gobierno, en lugar de invertir para generar infraestructura, bueno, pues se ha dedicado a despilfarrar, a gastos superfluos. Y hoy, efectivamente, frente a esta situación, frente a esta vicisitud tan grande, bueno, los gobiernos siguen con la misma tónica, siguen con la misma falta de sensibilidad y sobre todo con el insultándole a la inteligencia, al pueblo de México, a toda la clase empresarial, a la clase productiva, diciendo que se van a endeudar. Han venido saliendo galerías de noticias en donde Oaxaca, Puebla, pues van a contratar deuda para poder reconstruir, y esto no es necesario. Lo que nosotros planteamos, Carmen, es que primero el gobierno requiere de un ajuste muy fuerte en temas de austeridad. Se tiene que salir de esta lógica del bla, bla, bla del discurso, y tienen que hacer recortes muy importantes al gasto público. Y segundo, el planteamiento es no se necesita endeudarse para poder generar los elementos y los recursos necesarios para poder reconstruir. Esa es una trampa, porque al final de cuentas la deuda quien la termina pagando son los contribuyentes, y nosotros estamos planteando en el libro, evidentemente no lo escribimos pensando en el terremoto, lo escribimos pensando en lo que ya te mencionaba, planteamos pasar de una idea en donde un Estado solamente se dedica a cobrar impuestos a la gente y traspasándole las deudas, como hemos venido teniendo en los últimos 40 años, los Fobaproas, los Piriregas, etcétera. Y hoy, antes de cualquier otra cosa, la gente no puede endeudarse más, Carmen. No pueden endeudarse más. A ver, va de nuevo entonces. ¿Cómo sí, Simón? ¿Cómo enfrentar la necesidad de recursos pues millonarios? El gobierno de la República lanzó una cifra la semana pasada, dijo que algo así como 37.500, 38 mil millones de pesos por una cifra global que seguramente va a crecer, pero que por lo pronto puso esa cifra a la mesa. ¿De dónde saldría el recurso económico precisamente para la reconstrucción de viviendas, de escuelas, de templos, de patrimonio cultural, de cierto tipo de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera? A ver, va de nuevo la explicación. ¿Cómo sí, sin deuda? Ahí te va. La primera propuesta que nosotros estamos planteando en el libro es el dinero más transparente de nuestro país está prácticamente en el sector de los pensionados. Los fondos de pensiones manejan cantidades muy importantes de recursos, Carmen, que son, como te digo, totalmente transparentes. Y bueno, esta cantidad que se maneja en el fondo, en los fondos de pensiones, pues generalmente reciben muy pocos ingresos. Entonces el planteamiento es no deuda y hacer que los grandes fondos de pensiones se dediquen a invertir en la infraestructura social, generando básicamente la infraestructura que se necesita. Hay muchos fondos de pensiones que funcionan no solamente administrando los fondos de pensiones, sino que se dedican a desarrollar infraestructura social precisamente para generarle más rendimientos a todos los pensionados del país. Es dinero institucional, es dinero transparente, no se requiere endeudamiento. Esa es la primera propuesta que planteamos. La segunda propuesta que planteamos es, bueno, los estados y los gobiernos tienen que pasar de una lógica del dispendio, del gasto, a una lógica de generar recursos. Hay muchos espacios en este momento en donde los gobiernos van a necesitar generar vivienda, van a necesitar generar infraestructura,
y los activos patrimoniales que tiene el gobierno, llámese desde espacios, terrenos que el gobierno tiene que desarrollar, en lugar de las concesiones que normalmente se dan o las privatizaciones que se dan, Carmen, lo que estamos planteando es algo que ya sucede, por ejemplo, en Londres. El alcalde de Londres lo está haciendo de manera muy eficiente, que son las inversiones colectivas, o en inglés se le llama el crowdfunding. ¿Qué significa esto? En lugar de que se le concesione al cuate, al compadre en turno del que está en el puesto en turno, lo que se hace es abrir prácticamente a todo el público y las inversiones para desarrollar la infraestructura y que cualquier ciudadano pueda invertir para desarrollar un proyecto, generando, como te mencionaba, estas inversiones colectivas. Estos son 3 ejemplos que ponemos en el libro y evidentemente todo esto puede y debe partir desarrollando una nueva lógica de recortes muy importantes para generar y para dirigir el presupuesto hacia donde se tiene que ir. Hoy Agustín Carsten salía y decía que en los últimos 20 años el impuesto más grande que pagamos los mexicanos fue la inflación. Yo te diría, Carmen, que eso no es cierto. El impuesto más grande que hoy pagamos los mexicanos es la deuda. De cada peso del presupuesto público, 47 centavos se van al pago de la deuda. Ahí están 3 ejemplos, Carmen, de cómo se puede utilizar el capital, las inversiones y no la deuda, Carmen. Pues ahí está, un asunto muy importante siempre, pero más en estos momentos, así que habremos de seguir de cerca todo lo que va sucediendo. Se ha creado, a ver, te pregunto para cerrar, Simón, ¿te parece la reflexión obligada? Se ha creado un fideicomiso al que le han llamado Fuerza México, que se piensa va a acumular una suerte de 1,500 millones de pesos, según se dijo. Se ha pues anunciado este volumen de recursos de los casi 40,000 millones de pesos. No sabemos exactamente qué pueda haber después en el camino con algún tipo de donaciones internacionales, en fin, todos esos recursos, los que ya existen, los que se van a poner a circular desde el ámbito privado, que ese es otro tema, ¿no? El ámbito del recurso privado que se va a poner a circular. ¿Cómo lo entendemos en la lógica de lo que estás diciendo? ¿Cómo tendría que operar esa ecuación completa? Se me hace una desfachatez porque el gobierno, en lugar de estar pidiendo recursos, debería recortar todo el gasto publicitario a todos los mensajes y toda la publicidad del gobierno, en lugar de estar saliendo a pedirle dinero al sector privado, que fue, digamos, el que salió realmente a la calle a aportar, a dar. Pero se me hace una desfachatez, una enorme ironía que el gobierno, mientras esté gastando enormes cantidades de dinero en la publicidad, esté saliendo a abrir fideicomisos y pedirle dinero a la gente. Mejor que haga recortes importantes, mejor que tenga un proyecto de austeridad, pero de a de veras, que lo que llamaron en su momento el déficit fiscal y todo lo que se habían planteado, que de verdad tienen todavía una oportunidad de poder ser congruentes con la política fiscal que en algún momento dijeron. A mí se me hace una completa desfachatez y una enorme ironía. Mejor que no gasten en publicidad y que no le pidan dinero al sector privado. Pues ahí está un tema. El gasto en publicidad gubernamental es enorme. Si nos atenemos, Simón, a lo que recientemente publicado regularmente, pero hay un reporte reciente, Fundar, esta organización que se dedica precisamente a seguir la pista al dinero público. Bueno, dice Fundar que si Peña Nieto sigue en el ritmo que va de gasto en publicidad gubernamental, pues ya que termine su sexenio habrá gastado más o menos 60,000 millones de pesos. Es el cálculo que hace Fundar solamente del gobierno federal, que es mucho. Y no nada más eso, ahí están propuestas, por ejemplo, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el tema del aeropuerto es un gasto, es un dispendio innecesario, o el propio avión presidencial, que no es un tema de propaganda, es realmente una situación real. Hay muchos activos, cosas que podría el gobierno estar vendiendo, y de ahí es donde podría cortar la tela, en lugar de estarle pidiendo, como siempre se le hace, pidiéndole a la gente que se ajuste el cinturón. Yo creo que gobierno rico y pueblo pobre, esa lógica es lo que nos tiene en esta situación, y por eso tenemos que cambiar urgentemente. Por eso el libro, Carmen, de Crecer sin Deuda, y ojalá que pues, el auditorio nos pueda acompañar el próximo 17 de octubre a la presentación del libro. Pues ahí está. ¿Dónde va a ser, dijiste?
En el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía, el martes 17 de octubre. Padrísimo lugar. En el centro, ¿no? Así es, así es. Entonces, la fecha y hora es... Martes 17 de octubre a las 19:30 horas en el Museo Interactivo de Economía, ahí en la calle de Tacuba. Pues ahí está la presentación de este libro de Simón Levi-Daba, autor de este libro Crecer sin deuda, del Estado despilfarrador al Estado generador de riqueza pública. Pues estaremos al pendiente, Simón. Gracias por tomarnos la llamada esta mañana y hablar de estos temas. Buenos días y un abrazo.